Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo y entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que con las pilas recargadas porque hoy tenemos un bombazo, pero de los que hacen temblar las redes sociales. Ya vieron el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no hablaremos de sus abdominales, sino de un secreto que, según un amigo cercano, ha estado guardando bajo llave. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con este chismecito jugoso, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así se enterarán de todo antes que nadie. Ya saben que aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, sin filtros y con mucha salsa. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. El hombre que con una sola mirada derrite hasta el hielo del Polo Norte. El actor que nos ha hecho suspirar con sus personajes en telenovelas como Erkencikus y Dolunay. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta y esa imagen de chico malo adorable? Pues, según nuestro informante, mucho más de lo que imaginamos. Nuestro amigo, al que llamaremos Ali para proteger su identidad, nos ha contado detalles sorprendentes sobre la vida de Yaman, tanto profesional como personal. Ali y Can se conocen desde hace años, cuando ambos coincidieron en un curso de teatro en Estambul. Desde entonces han mantenido una amistad intermitente con altibajos propios de la vida y las carreras profesionales de ambos. Sin embargo, Ali afirma que siempre ha estado ahí para Can, en las buenas y en las malas, y que conoce al verdadero Can, al que no vemos en las revistas ni en la televisión. Según Ali, la imagen de chico malo que Can proyecta es en gran parte una estrategia de marketing. Si bien es cierto que Can tiene un carácter fuerte y una personalidad arrolladora, no es ni mucho menos el rebelde sin causa que algunos medios intentan pintar. Can es un hombre muy inteligente y ambicioso, nos cuenta Ali. Sabe perfectamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Y no tiene miedo de usar su atractivo físico para lograr sus objetivos. Esto, según Ali, no es algo que Can oculte. Lo ve como una herramienta más, como un actor que utiliza su talento para construir un personaje. Él entiende el juego de la fama, nos explica Ali. Sabe que tiene que alimentar la imagen que el público espera de él, pero eso no significa que sea todo lo que es. Pero la cosa no se queda ahí. Ali también nos reveló que, detrás de esa fachada de seductor irresistible, se esconde un hombre mucho más sensible y vulnerable de lo que aparenta. Can es muy leal a sus amigos y familiares, afirma Ali. Se preocupa mucho por ellos y siempre está dispuesto a ayudarles en lo que necesiten. Y aunque no lo demuestre mucho, es muy sensible y le afectan mucho las críticas y los comentarios negativos que recibe. Ali recuerda una vez, hace años, cuando Can estaba empezando y un crítico de teatro lo destrozó en una reseña. Lo vi realmente afectado, nos cuenta Ali. Se encerró en su apartamento durante días. A pesar de que intentaba mostrarse fuerte, se notaba que las palabras le habían calado hondo. Esta sensibilidad, según Ali, es algo que Can intenta ocultar a toda costa, temiendo que se interprete como debilidad. Uno de los secretos mejor guardados de Can, según Ali, es su pasión por la escritura. Can siempre ha sido un gran lector, nos dice Ali. Le encanta la literatura clásica y la poesía. Y desde hace unos años, también ha empezado a escribir sus propios relatos y poemas. De hecho, tiene un libro casi terminado, pero no se atreve a publicarlo por miedo a las críticas. Imagínense. Can Yaman, el galán de telenovelas, escritor de poesía. ¿Quién lo diría? Ali nos comenta que el libro es una colección de relatos cortos y poemas inspirados en sus experiencias personales y en sus reflexiones sobre la vida y el amor. He leído algunos de sus poemas, nos revela Ali. Son muy introspectivos y emotivos. Se nota que pone todo su corazón en lo que escribe. Creo que sorprendería a mucha gente. El miedo a las críticas, según Ali, no es solo por temor a que su trabajo sea mal recibido, sino también por temor a que se le juzgue de manera diferente una vez que se conozca esta faceta más íntima de él. Otro aspecto sorprendente de la vida de Can que Ali nos reveló es su compromiso con diversas causas sociales. Can colabora con varias organizaciones benéficas, nos cuenta Ali. Ayuda a niños necesitados, apoya la investigación contra el cáncer y participa en campañas de concienciación sobre diversos temas sociales. Pero no le gusta hacer alarde de ello.
Prefiere hacerlo en silencio sin buscar publicidad. Bravo por Khan. Es bueno saber que utiliza su fama y su influencia para hacer el bien. Ali nos cuenta que Khan prefiere mantener su trabajo filantrópico en un segundo plano para evitar que se le acuse de hacerlo solo por publicidad. Él cree que ayudar a los demás es algo que se hace de corazón, no para ganar puntos de popularidad, nos explica Ali. Además le preocupa que si hace público su trabajo benéfico, se le pida que haga aún más, y él prefiere centrarse en las causas que realmente le importan. Pero no todos son luces y virtudes en la vida de Khan. Ali también nos habló de algunas de las sombras que lo acompañan. Khan es muy perfeccionista y muy exigente consigo mismo, nos dice Ali. Esto le lleva a trabajar demasiado y a descuidar su salud. Además es muy impulsivo y a veces dice cosas que no debería decir. Luego se arrepiente, pero el daño ya está hecho. El perfeccionismo de Khan, según Ali, lo lleva a autoexigirse al máximo en cada proyecto. Quiere dar siempre lo mejor de sí mismo, y eso a veces lo agota, nos cuenta Ali. Se olvida de descansar y de cuidar su salud física y mental. He visto cómo ha llegado a trabajar durante horas sin parar, hasta el punto de sentirse realmente mal. En cuanto a su impulsividad, Ali nos revela que Khan tiene una tendencia a decir lo primero que se le viene a la cabeza, sin pensar en las consecuencias. A veces se deja llevar por la emoción del momento y dice cosas que luego lamenta, nos explica Ali. Pero es una buena persona y siempre se disculpa cuando se da cuenta de que ha metido la pata. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Khan, según Ali, fue su ruptura con Diletta Leotta. Khan estaba muy enamorado de Diletta, nos cuenta Ali. Pensaba que era la mujer de su vida. Pero la relación se rompió por la presión mediática y por las diferencias de carácter. Khan sufrió mucho con la ruptura y le costó mucho superarla. Ali nos cuenta que Khan se sintió muy presionado por la atención mediática que recibió su relación con Diletta. Estaban constantemente siendo perseguidos por los paparazzi, nos explica Ali. No podían tener ni un momento de privacidad. Eso, sumado a las diferencias en sus estilos de vida, y a la presión de sus respectivas carreras, terminó por desgastar la relación. Según Ali, Khan realmente creía que Diletta era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Lo vi muy ilusionado, nos cuenta Ali. Hablaba de formar una familia con ella. La ruptura fue un golpe muy duro para él. Además, Ali nos contó que Khan ha tenido problemas con algunos compañeros de trabajo debido a su fuerte personalidad y a su afán de protagonismo. Khan es un líder nato, nos dice Ali. Pero a veces le cuesta trabajar en equipo y tiende a imponer sus ideas. Esto ha provocado roces y conflictos con algunos compañeros. Ali nos explica que Khan tiene una visión muy clara de lo que quiere y cómo quiere conseguirlo. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer, nos cuenta Ali. Prefiere tomar las riendas y liderar el proyecto. Eso a veces choca con otros compañeros que también tienen sus propias ideas. Sin embargo, Ali también destaca que Khan es un profesional muy talentoso y que, a pesar de sus diferencias, suele mantener una relación cordial con sus compañeros. Él sabe que el éxito de un proyecto depende del trabajo en equipo, nos dice Ali. Y al final, siempre intenta llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Y por si fuera poco, Ali también nos reveló que Khan está obsesionado con su imagen y que dedica mucho tiempo y esfuerzo a cuidarse físicamente. Khan pasa horas en el gimnasio y sigue una dieta muy estricta, nos cuenta Ali. Está obsesionado con tener un cuerpo perfecto y con mantenerse joven. A veces creo que se está pasando de la raya. Ali nos cuenta que Khan siente mucha presión por mantener su imagen de galán. Él sabe que su atractivo físico es parte de su éxito, nos explica Ali. Y tiene miedo de perderlo. Por eso se dedica tanto a cuidarse. Pero creo que a veces se obsesiona demasiado. Se somete a dietas muy restrictivas y se machaca en el gimnasio durante horas. No sé si es realmente saludable. Ali se muestra preocupado por la salud mental de Khan debido a esta obsesión con su imagen. Espero que no llegue a extremos, nos dice Ali. Es importante que se quiera y se acepte tal como es independientemente de su aspecto físico. En resumen, según nuestro amigo Ali, Khan Yaman es un hombre complejo y contradictorio con luces y sombras, con virtudes y defectos. Un hombre que, detrás de su imagen de galán de telenovelas, esconde una personalidad mucho más rica y profunda de lo que imaginamos. Un hombre que, a pesar de sus errores y sus contradicciones, merece nuestro respeto y nuestra admiración.
Ali enfatiza que a pesar de todo, Khan es una buena persona. Tiene un gran corazón, nos dice Ali. Y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Creo que es importante que la gente conozca esa faceta de él, más allá de la imagen de galán que se proyecta en los medios. Ali espera que con el tiempo Khan pueda encontrar la felicidad y la paz interior que tanto busca. Se merece lo mejor, nos dice Ali. Espero que pueda superar sus inseguridades y aprender a aceptarse a sí mismo tal como es. Y hasta aquí el chismecito de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Se esperaban todo esto de Khan Yaman? ¿Les ha sorprendido alguna de las revelaciones de nuestro amigo Ali? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ali está diciendo la verdad? ¿O creen que está exagerando o inventando cosas? Comenten, que me encanta leerlos. Antes de despedirnos, quiero recordarles que toda esta información proviene de una fuente anónima, y que no podemos garantizar al 100% su veracidad. Sin embargo, hemos intentado contrastar la información con otras fuentes y creemos que Ali está siendo sincero en sus declaraciones. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Recuerden que el chisme es solo eso, chisme. Y aunque intentamos ser lo más precisos posible, siempre hay que tomarlo con una pizca de sal. Lo importante es entretenernos y generar debate. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao.